Señor, y si quisieras concederme ese don de hablar en lengua, no quiero ser como el hermano José, ni quiero interpretar como el pastor, ni quiero hablar como la hermana Esther, pero quiero que me uses como yo soy. Ni aunque sea la lengua más simple, ni aunque sea de la forma más humilde, pero úseme usted. Si lo único que quiero es adorarte y no hay cómo hacerlo, aleluya, porque todo lo mío te corresponde a ti, todo lo que tengo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano, eso solamente puedo ofrecerte, aleluya. Pero cuántas veces la envidia arde un gran bosque y nos enojamos, nos enemistamos, no somos capaces de mirarnos a la cara. ¿Por qué razón? Porque no hemos sabido frenar la lengua, no hemos sabido poner un timón en nosotros, hermano del Señor, y ni siquiera hemos sabido apagar esto que a veces encendemos, ni damos la cara ni soportamos las consecuencias, aleluya. Pero es importante en la vida ser muy hombre y ser muy mujer, de decir, perdóneme usted, Señor, aleluya, pero quiero servirte como soy. Amén. Bendito sea el Señor. Para siempre, mi Dios. La comparación en las ilustraciones presentadas en el versículo 6, Santiago habla de una manera más precisa y directa acerca del poder que tienen los pensamientos, las palabras, la lengua para afectar la vida de las personas. En este texto Santiago amplía figuras de la lengua como la chispa que encendía un gran bosque para impactar a los lectores, y afirma la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Junto con esta hace otras declaraciones que hablan de la naturaleza perversa de la lengua. Contamina el cuerpo entero, prende el fuego al curso de nuestra vida, es inflamada por el mismo infierno. En cuántos problemas podemos vernos envueltos por causa de nuestra lengua, por lo que decimos y la manera como lo decimos. Por esto es necesario tener control de la lengua. Los versículos 7 y 12 constituyen la segunda parte del texto. Aunque fuera algo difícil para una persona controlar su lengua, los que pretendían ser maestros de las iglesias tenían la obligación de hacerlo. Se presentan dos planteamientos con respecto a la lengua, que eran motivos para que los maestros estén alerta. Versículos 7 y 8 indica que la lengua era incontrolable. Y los versículos 9 al 12 hablan de la incoherencia de la lengua como algo que no debía ser. Este último pensamiento se refuerza mediante dos ilustraciones tomadas de la naturaleza del agua, de un manantial y el fruto de una planta. En los versículos 7 y 8, Santiago muestra cómo el ser humano ha sido capaz de domar la naturaleza externa física, pero no ha podido dominar la naturaleza interna, su lengua, su conducta, que siempre tiene presente como una amenaza. Santiago concluye que la lengua es un mal incontrolable, llena de veneno mortal. El versículo 8, el ser humano tiene dentro de su propio enemigo. En verdad, el ser humano no tiene otra alternativa que humillarse delante de Dios, tal como Santiago lo presenta en el capítulo 4. En estos versículos, Santiago vuelve al pensamiento referente a la necesidad de que haya coherencia entre lo que decimos o lo que hacemos. Versículos 9 y 10, en este caso habla de contradictorio, que es el hecho que con nuestra lengua bendecimos
y con ellas también maldecimos. Versículo 9. De esta contradicción e inconsistencia se desprende la exhortación. Hermanos míos, esto no debe ser así. Verso 10. Así que a pesar del problema, Santiago es optimista. Las dos preguntas del texto, versos 11 y 12, conforman dos ilustraciones de lo absurdo que es esa vida de dos caras que ha presentado los versículos anteriores. De un manantial no brota agua dulce y amarga. Verso 11, ni tampoco una planta produce fruto de otra naturaleza que no sea de ella misma. Verso 12, así tampoco de una misma boca no debe salir bendición ni maldición. Sin embargo, allí estaba precisamente la inconsecuencia de la lengua. De la misma boca sale maldición y bendición. Por lo tanto, los que quieren ser maestros debían aprender y asimilar esta verdad de haber coherencia entre los pensamientos y las acciones, entre los dichos y los hechos, entre la fe y la práctica de la fe. Los maestros de la palabra de Dios debemos tener cuidado con lo que enseñamos, de la manera como lo hacemos. El ministerio de la enseñanza ha tenido un lugar relevante entre los cristianos desde los primeros días de la iglesia. Santiago no menosprecia el ministerio, más bien está preocupado por el daño que al respecto podría ocurrir por la conducta egoísta y malsana de algunos maestros. Los maestros de las iglesias somos responsables ante Dios de la manera como afectamos a nuestros oyentes con lo que enseñamos. Los que pretendemos ser maestros de las iglesias tenemos la obligación de controlar nuestro hablar, aunque esto sea difícil de hacer. Por una parte, los maestros de la palabra de Dios debemos ser suficientes, humildes, para reconocer que también tenemos limitaciones y que podemos equivocarnos en lo que decimos y cómo lo decimos. Por otra parte, es necesario luchar para ser lo más fiel y transparente posible en la enseñanza de la palabra de Dios. Necesitamos cultivar la humildad como maestro de la palabra de Dios. ¿Cómo se puede aplicar los principios? Por una parte, los maestros de las iglesias deben tener cuidado de reflexionar bastante sobre lo que van a enseñar y la manera como lo harán. Esta es una gran responsabilidad, porque lo que digan y cómo lo digan hará un efecto negativo o positivo sobre los oyentes. Por otra parte, los oyentes deben ser vigilantes para evaluar a la luz de la palabra de Dios lo que escuchan de sus líderes en las iglesias. La próxima vez que usted predique un sermón o presente una enseñanza, siéntese primero a reflexionar para evaluar el efecto que hizo. Una manera de hacer esto puede ser que invite a 2 o 3 hermanos unos 4 o 5 días después de su presentación, que ellos evalúen cómo usted efectuó su enseñanza, y si usted es el oyente y no el predicador, reflexione sobre el contenido y la forma del mensaje. Escriba unos comentarios al respecto. Si lo cree inconveniente, compártalos como el predicador, pastor, maestro o el que instruye de la palabra. ¿Por qué razón? Porque a veces muchos decimos: estoy nervioso, hermano. Y créeme que hasta el hombre más valiente que grita en este lugar es verdad. Pero ¿sabe? No es difícil pararse aquí y hablar de la palabra. Lo que es difícil, hacer lo que la palabra te enseña.
Porque yo puedo decirte, hermano, usted que no viene a la iglesia, hermano, esfuércese, no sea flojo, Cristo va a venir y te vas a perder, te vas a condenar. Pero a mí no me ven nunca a la iglesia. No es que tuve problemas, tengo que estudiar. Mi señora me dejó por otro.